La primera noticia, y voy a empezar con el permiso de Antonieta, con José López Zamorano, tiene que ver con el viaje que hará esta semana, el día jueves, a México, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Es sin duda la noticia de, por lo menos hasta ahora, de esta semana en América Latina. Pero hay un artículo que apareció ayer en el periódico The Washington Post, un artículo bastante extenso, donde habla sobre el cambio de política antidrogas en México, en lo que tiene que ver con el papel que juega Estados Unidos. En este artículo se da cuenta de cosas sorprendentes. Lo escribe Dana Priest y ella habla cómo Estados Unidos se ha involucrado o se involucró durante el gobierno de Felipe Calderón muchísimo en la lucha antidrogas en Estados Unidos a través de la DEA y de otros organismos de seguridad. Pero no solo eso, el presidente Felipe Calderón, el anterior presidente mexicano, llegó a pedirle al presidente George W. Bush que le ayudara, y al presidente Obama también, que le ayudaran enviando aviones no tripulados, en algunos casos aviones no tripulados armados, para combatir contra los capos del narcotráfico en territorio mexicano. Han enviado aviones no tripulados los estadounidenses, no aviones armados, según dice este artículo. Pero lo llamativo es que cuando se posesionó Enrique Peña Nieto como nuevo presidente el 1 de diciembre, Estados Unidos y México organizaron una nueva reunión el 15 de diciembre, y parece ser que el gobierno de Peña Nieto le dijo a Estados Unidos que no quería continuar con tanto involucramiento y que más bien iba a cambiar de esquema para luchar contra el narcotráfico. ¿Qué puede pasar en México con ese nuevo esquema? Sobre todo teniendo en cuenta que, según este artículo, 25 grandes capos de los carteles mexicanos fueron detenidos con ayuda estadounidense. Bueno, digo, hablando a título estrictamente personal, llama la atención que el artículo haya salido el fin de semana justamente centrado en temas de seguridad, cuando lo que habíamos estado escuchando en los últimos días era el interés de ambos gobiernos por relanzar las relaciones y especialmente darle un perfil mucho más alto al tema de la cooperación económica, el desarrollo, la lucha contra la pobreza, la competitividad, ¿no? Sin descuidar, por supuesto, los temas de seguridad, que siguen siendo tema de preocupación, obviamente, para los mexicanos y obviamente también para los Estados Unidos. Y en ese contexto general, antes de llegar a tu pregunta, ¿no? Obviamente el tema de la competitividad es muy importante. Como sabemos, los dos países tienen una relación económica sumamente rica, más de 1.400 millones de dólares diarios de mercancías. Se habla de esta nueva integración. Estados Unidos está negociando este acuerdo con Europa. México quiere ser parte de una óptica regional, de tal manera que, bueno, todo ese contexto donde se iba a priorizar el tema económico, que la propia Casa Blanca dijo el fin de semana y en los últimos días, que era el desarrollo económico, un tema muy importante. Bueno, ahora como que de alguna manera este artículo busca poner en primer perfil también el tema de la seguridad, ¿no? Y tomando en cuenta sobre todo lo que se considera que fue el fracaso o las fallas de la pasada estrategia del gobierno de Felipe Calderón. Entonces no es muy descabellado pensar, Juan Carlos, que si las elecciones de julio del año pasado en México, tomando en cuenta que había una gran preocupación del público por el tema de la seguridad, fueron un referéndum, bueno, pues ya sabemos que se votó por un cambio, ¿no? Y creo que el gobierno del presidente Peña Nieto dejó muy en claro desde el inicio que iba a haber un cambio de estrategia, que había cambiado las condiciones, que el objetivo iba a ser básicamente proteger a la población, ¿no? Y creo que lo dijo muy bien uno de sus asesores, colombiano, por cierto, Oscar Naranjo, cuando dijo, bueno, la prioridad número uno va a ser especialmente proteger, salvaguardar la integridad de la población y después ver el tema de la criminalidad. Pero no primero combatir la criminalidad en detrimento o sin importar lo que pase con el tema de la integridad. Entonces yo creo que ese es cambio de estrategia, ¿no? Del que alude el Washington Post, que supuestamente o presuntamente, lo dice el diario citando a sus propias fuentes, se les comunicó en estas recientes visitas a Washington que iba a haber algún tipo de cambio en la estrategia, que al parecer no se iba a permitir la presencia de gente de la DEA o militares retirados en estos centros de fusión de inteligencia que se crearon. Se está hablando, por ejemplo, también de reajustar el contenido de la iniciativa Mérida para darle más contenido al tema de la prevención del delito. Bueno, pues son los primeros esbozos, todavía no se ha presentado una estrategia muy definida de este cambio general. Yo sigo creyendo que, bueno, el tema, el énfasis que se le va a dar a la visita va a ser el desarrollo económico. Los dos países no pueden ignorar, por supuesto, el tema de la seguridad, pero también llama la atención que cuando hace este comentario el Washington Post, que bueno, no se conocía hasta donde yo sé, que se pidió específicamente por parte del gobierno de Calderón, bases aéreas, aviones no tripulados, artillados, ¿verdad? Que el propio presidente Calderón no hizo comentarios para el periódico, no, obviamente se trata de un tema pues sensible por el tema de la soberanía, aunque yo sigo creyendo que, bueno, el tema de seguridad no va a ser necesariamente el central, pero sí un tema importante en la agenda de la visita del presidente el 2 de mayo. Antonieta, 60.000 muertos hubo en esta guerra contra el narcotráfico durante la presidencia de Felipe Calderón, 25.000 desaparecidos.
cifra sobre la cual alerta hoy Human Rights Watch, la ONG estadounidense, en una carta de José Miguel Vivanco, el director para las Américas de esa entidad que le envía el presidente Barack Obama. Pero está claro que Estados Unidos requiere un México más seguro, porque eso evita que mexicanos se vengan a vivir ilegalmente a Estados Unidos, cosa que además ya prácticamente no está ocurriendo. Pero el 95% de la cocaína que entra a Estados Unidos procede de México, viene seguramente de otros países como Colombia y Perú, pero entra por la frontera mexicana, y desde luego en México también tenemos un reclamo, porque Estados Unidos, muchas armas que venden en Estados Unidos, pues entran a México. Bueno, 60.000 muertos es una cifra que no se puede olvidar, Juan Carlos. Y la verdad, si hablamos, por ejemplo, de la visita del presidente Obama, es cierto lo que dice Pepe, han tratado de centrar la agenda en el comercio, pero puedes olvidar cifras como 60.000 muertos, puedes olvidar, por ejemplo, que 23 legisladores la semana pasada enviaron una carta al secretario de Estado John Kerry diciéndole: necesitamos cambios en el sistema judicial en México, necesitamos cambios por la impunidad que ha habido durante todo este tiempo, durante el gobierno de Felipe Calderón, para las víctimas, estas 60.000 víctimas, y para la impunidad que han tenido miembros del ejército y de la policía que han sido vinculados a casos de corrupción, a casos de asesinatos, etcétera. Entonces, en ese sentido, hay un esfuerzo del presidente Obama por centrar la agenda en el comercio, pero no se puede olvidar este otro lado, no se puede olvidar la seguridad, no se puede olvidar la impunidad, no se puede olvidar los derechos humanos, y ese es el momento que está aprovechando justamente con la carta que mencionabas de José Miguel Vivanco. Él dice acá en su carta: esta es una excelente oportunidad para poner fin al silencio de Estados Unidos. Veamos si el presidente Obama toma esa invitación. Mi apuesta es que no la va a tomar, por lo menos a nivel público. ¿Está de acuerdo? Estoy de acuerdo con Antonieta en que es imposible desaparecer de la agenda 10 años de violencia y de impunidad y de una lucha muy complicada contra las drogas. Y no se puede solo por un cambio de estrategia o por un asunto cosmético desaparecerlo y cambiarlo por la educación, la competitividad, el medio ambiente y el comercio. Es algo que va a perseguir a Enrique Peña Nieto durante todo su sexenio con muchísima seguridad, y también al presidente Obama cuando viaje o cuando tenga algo que ver con México. Va a ser difícil desamarrar los temas que ellos quieren poner en la agenda del asunto de seguridad. Ahora bien, lo que dice esta carta, lo que dice el Washington Post, es que apunta a muchos años de una relación muy cercana entre las mismas agencias de seguridad, donde operaban prácticamente como una sola. Estados Unidos, incluso según el artículo de Washington Post, llegaba a pagarle sueldos a algunos oficiales mexicanos, y el intercambio de información no tenía un canal, es decir, que no se canalizaba como quiere ahora el presidente Peña Nieto a través de un ministerio, el Ministerio del Interior, sino que entre las mismas agencias funcionaban como si fueran realmente una sola. La pregunta es: Enrique Peña Nieto ha hecho un esfuerzo grande por canalizar y reorganizar esta relación. ¿Será posible después de tantos años donde hay personas que llevan años enteros trabajando, compartiendo información, compartiendo recursos? ¿Sí será posible cambiar la estrategia a fondo en el trabajo día a día? Y lo segundo que también menciona el artículo es: si bien el presidente Obama ha dicho que bienvenido al cambio de agenda y la ampliación de los temas que se van a tratar en privado, aparentemente el gobierno también está preocupado por qué va a cambiar esta relación de seguridad. Nos van a quitar injerencia y poder, información sobre lo que pasa en México y qué tipo de acuerdos están sucediendo en México para cambiar esta orientación. Yo creo que esto hay muchas interrogantes, y sin duda, aunque no lo quieran, el tema de seguridad va a ser de primero en la visita del presidente Obama. Está interesante la visita.